people of Puerto Rico. They've stood by us and supported us through all of these cases and many, many others. They understand that corruption erodes public confidence in government. It causes less effective government and less responsiveness to citizens. And it also punishes those that are trying to do business the right way. And that's wrong. They deserve better. They know it. And they're there to support us, and we greatly appreciate their support. We could not do this without the people of Puerto Rico. The U.S. Department of Justice's Public Integrity Section, which has the largest group of federal corruption prosecutors in the country, is honored to have been a partner and continues to be a partner in all of these efforts. And I'll tell you this here and now. We will continue to devote whatever resources are necessary to support the FBI and the U.S. Attorney's Office in their efforts. This day is not the beginning of anything, nor is it the end of anything. It's the continuation of our effort. And I'd be remiss if I didn't echo what you said. Is going to matter. That's something you see today in these cases. It's something you've seen historically, and it's something you'll continue to see at the U.S. Attorney's Office with the FBI and with my office. How you handle your business matters. We expect people to come in and assist and make good where they've otherwise done bad, and that matters. Thank you very much. Buenos días. Yo tenía un discurso más largo, pero creo que los fiscales tocaron todos los temas que yo quería hablar. Lo que tengo hoy son dos mensajes. El primer mensaje es para mi equipo del FBI. Quiero que sepan su compromiso con el pueblo de Puerto Rico y la calidad del trabajo que están haciendo es increíble. Yo lo veo y sé que el pueblo también lo ve. Gracias por las largas horas y el sacrificio personales que hacen todos los días para lograr estos resultados. Voy a seguir dando la batalla para ustedes, por ustedes, para que siempre tengan los recursos y el apoyo que necesiten para ejecutar la misión del FBI. También quiero agradecer a nuestros colegas de la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia e Integridad Pública de Washington, D.C., por trabajar mano a mano con mis agentes y por estar siempre dispuestos a dar la milla extra por Puerto Rico. El segundo mensaje va para los servidores públicos y esas personas envueltas en estos esquemas. La primera vez que me paré aquí, pensé que el mensaje fue alto y claro. Les aconsejé que leyeran la acusación y si se encontraban envueltos en esquemas de corrupción, hicieran lo correcto. Lo correcto es venir a nosotros antes que nosotros vayamos a ustedes. Algunos escucharon y tomaron mis palabras en serio. Hicieron lo correcto. Pero otros no. Y hoy tuvimos que ir a tocar puertas. Así que lo voy a repetir. Donde haya alegaciones de corrupción, vamos a investigar. Si usted sabe que está haciendo las cosas mal, ya saben lo que deben hacer. No espere a que sea demasiado tarde. Gracias. Y ahora preguntas. Yo tengo preguntas. Sí. Buenos días. Con relación al primer caso, le pregunto, ¿podría generar otros arrestos? ¿Perdón? Con relación al primer caso, ¿podría generar otros arrestos? Bueno, lo que yo traté de enfatizar cuando yo hablé antes es que la conducta ilegal en este caso fueron las declaraciones falsas que hizo Fuentes Fernández
y el Super PAC al FEC. Esa es la conducta ilegal que es parte de este caso. Que, pues sí, pero sigue la duda, no me estoy pidiendo, pero que podría generar esa conducta otras acusaciones. Lo que, bajo las reglas del Departamento de Justicia, alguna cosa que también he dicho antes, es que no puedo comentar sobre, por ejemplo, nombres o personas que están en la acusación sin sus nombres, ¿ok? Y que tal vez están mencionados en la acusación. Tampoco nosotros vamos a comentar sobre detalles de la investigación o sobre otras personas. Y con relación a los dos alcaldes, ¿nunca hubo una pista de llegar hasta ustedes antes? ¿Perdón? ¿Nunca hubo una pista de ellos de llegar a ustedes antes? Que pues lo arrestaron porque nunca hubo una forma o nunca hicieron aguaje de llegar hasta ustedes antes. Bueno, en estos casos, generalmente siempre hay una oportunidad de hablar con nosotros antes, siempre. Y todavía, ¿verdad? No le voy a preguntar el nombre, pero podría generar, todavía hay más casos de alcaldes pendientes de arresto o de investigación. Sí. Sí, bastante. Suficiente. Buenos días. Sí, buenos días. Tengo varias preguntas, pero yo espero que se resuman en dos. La primera es en relación al caso del PAC. El pueblo quiere saber si el gobernador de Puerto Rico, que era la persona para la cual este PAC estaba recaudando los fondos, estaba involucrado, tenía conocimiento o si es objeto de esta investigación. Como acabo de decir, la otra pregunta, nosotros bajo las reglas del departamento no vamos a entrar en detalles de la investigación o de otras personas, pero vuelvo y repito, okay. La conducta criminal en este caso fueron las declaraciones falsas que hizo Fuentes Fernández y el PAC al FEC. Esa es la conducta que está acusado y es lo que hemos investigado en este caso. En cuanto a la organización que también aparece en el pliego acusatorio, ¿cuántas personas están en esa organización y figuran acusadas también? ¿O solamente es la entidad? Bueno, los cargos en este caso y la investigación tienen que ver con las declaraciones falsas de Fuentes Fernández. En cuanto al caso de los dos alcaldes, los dos empresarios a los que hace referencia el pliego acusatorio son J.R. Asphalt y el dueño de Waste Collection. Bueno, nosotros hemos estado aquí con varios alcaldes y ustedes también con la lista que nosotros hemos dado a la prensa, puede ver los casos que ya están en la Corte Federal. Incluso creo que son 14 casos que hemos trabajado con Corey y su gente, con 20 acusados, pero bajo las reglas del departamento yo no puedo comentar sobre nombres o personas que no aparecen en la acusación formal. Pero es una secuela de esas investigaciones. ¿Perdón? Es una continuación de esas investigaciones. Exacto, eso así. Por acá, fiscal Carlos Tolentino del Nuevo Día. Tengo múltiples preguntas, voy por caso. Usted dice que del caso 1, el delito son las declaraciones falsas, pero esa conspiración de otras personas para participar de este esquema no es un delito. Bueno, nosotros no hemos acusado una conspiración en este caso. El hecho de que Fuentes Fernández sometió declaraciones falsas al FEC y a través de él y el Super PAC Salvemos a Puerto Rico. Ese es el delito. No hay una acusación de conspiración en este caso. Dicho de otra manera, las personas que aportaron a estas organizaciones falsas, que ofrecieron fondos, ¿van a ser procesadas o no se tiene evidencias a estas alturas? Un poco para entender, ¿no?, la magnitud de esta organización falsa que se creó, si hay personas que van a ser procesadas por haber provisto fondos. No es ilegal donar a un Super PAC.
en cantidades de que la persona decida donar al Super PAC. Esa es parte del proceso electoral. Pero lo que pasó en este caso es que Fuentes Fernández sometió declaraciones falsas, información falsa al FEC sobre las identidades de los donantes. Por eso, pero se tienen esas identidades, él dijo que son falsas ya y usted lo ha dicho en múltiples ocasiones que sus declaraciones no son ciertas, pero se tiene el detalle preciso de quiénes fueron en realidad y van a ser procesados. No es ilegal donar a un Super PAC, ¿ok? En el sentido de los donantes, como hemos mencionado, tienen un derecho de donar a un Super PAC. La obligación legal reside en la persona que está sometiendo las declaraciones al FEC de quiénes son los donantes. Lo último por este caso, los individuos 2 y 3, ¿sí van a enfrentar acusaciones de alguna manera? Vuelvo y repito, nosotros no podemos bajo las reglas hablar de la investigación sobre otras personas que tal vez han mencionado en la acusación formal, pero sin sus nombres. Pero otra vez, el caso tiene que ver con las declaraciones falsas que se hizo Fuentes Fernández y el Super PAC. Sobre los casos de los alcaldes, usted dijo anteriormente que podrían continuar el procesamiento, ya también mencionó que esto es una secuela. ¿Vienen más secuelas considerando que pues básicamente la investigación o el operativo de ustedes se extiende a Washington con la División de Integridad Pública? ¿Abarcan más alcaldías o más legisladores? Nosotros seguimos investigando, como dijo mi compañero Joe, cualquier acusación o cualquier información que nosotros recibimos de si algo está pasando, nosotros vamos a investigar. De los últimos días que hemos estado acá, empezando particularmente en diciembre, cuando se conocieron 2 alcaldes que fueron arrestados el mismo día, ¿han habido cooperación de esos alcaldes para mencionar otros esquemas similares y que ustedes ahora tengan que iniciar nuevas investigaciones precisamente para continuar atajando a estas 2 compañías? No voy a comentar sobre cooperación. Esa es la norma y no voy a cambiar esa norma. Pero ha habido nuevos ángulos en esta investigación, en este operativo. No voy a hablar sobre la cooperación de personas o lo que está pasando en las investigaciones. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería, si era posible que usted fuera un poco más específico sobre el esquema que involucra a estos 2 alcaldes. ¿Cómo era que se daba? Si los propietarios de las compañías eran los que llegaban hasta ellos, le hacían el ofrecimiento. Si puede ser un poco más específico en el esquema. Bueno, no voy a entrar en detalles sobre la investigación o la quema, pero hay suficiente información en la acusación que refleja que hubo entrega de dinero en efectivo directamente a los alcaldes en cambio de favores y beneficios relacionados a contratos y como dije antes, el pago pronto de dinero y también está reflejado, creo, en uno la cantidad de los invoices que fue aprobado en cambio de recibir efectivo el soborno. Obviamente ellos no llegaron a las autoridades debido al llamado que ustedes habían hecho de que se acercaran a sabiendas de que habían cometido alguna ilegalidad. Lo que le pregunto es entonces si estas acusaciones surgen de algún tipo de cooperación de los señores Raymond Rodríguez, codueño de JR Asphalt, que ya tiene un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía, y del señor Oscar Santamaría. Como cuando contesté la otra pregunta, yo no voy a hablar sobre la cooperación de una persona, ¿ok? Solamente puedo comentar sobre información que es público, lo cual que yo puedo hablar. Pero también usted puede ver de la lista de todos los casos que hemos hecho con de ese tipo de casos y quiénes son las personas que están acusados y esos documentos son públicos de los acuerdos y las acusaciones que tenemos con esas personas. Okay. Buenos días, saludos. Ustedes mencionaron que algunos están reaccionando a ese llamado y otros no. ¿Son más los que están reaccionando a ese llamado que ustedes han sido enfáticos de que antes de que toquen a la puerta ellos lleguen a ustedes? Puedo decir que
algunas personas escuchan el mensaje. No puedo decir si son más o menos que los que no están escuchando, pero hay varias personas que están escuchando el mensaje. En cuanto al primer caso de Joseph Fuentes, ustedes, no me queda claro, ustedes, sin mencionar nombre, ustedes sí conocen cuáles son los verdaderos donantes, los tienen identificados. Lo que yo también puedo decir, si ustedes leen el acuerdo que firmó Salvemos a Puerto Rico, en la página 17, es la lista de los donantes. Y es una obligación bajo el acuerdo de culpabilidad de Salvemos a Puerto Rico que tiene que erradicar o someter los documentos correctos al FEC. Y por eso está ahí los nombres de los donantes y las cantidades y la fecha aproximada de la donación. Como parte de la investigación, ¿se incautaron o se van a incautar o no las cuentas de las corporaciones, de estas corporaciones fantasmas? Ese no es parte de los remedios que nosotros tenemos. Lo que puedo decir es que el Super PAC aceptó a pagar una multa de $150. Y tengo una última pregunta. $150,000. 150,000. 150. Tengo una 150,000. Una última pregunta con relación al Departamento de Justicia. ¿Cuál ha sido el rol del Departamento de Justicia en toda esta investigación que ustedes han estado realizando? ¿En qué ha servido, ayudado para esclarecer estos casos de corrupción? Lo que yo puedo decir es que nosotros trabajamos juntos con el Departamento de Justicia y el secretario Domingo Emanuele. Hablamos frecuentemente y nosotros trabajamos muchos casos juntos. Y también nosotros tratamos cuando podemos a coordinar información sobre cualquier tipo de caso, ¿ok? Pero muchos casos de lo cual que nosotros, por razones dentro de los reglamentos y procesos de nosotros, no compartimos con mucha gente. Sí, buenos días, fiscal, y a los presentes. Fiscal, si nos pudiera elaborar un poco, veo que una de estas acusaciones va dirigida a la entidad, no a una persona, va dirigida a Salvemos a Puerto Rico, United States versus Salvemos Puerto Rico. How does that work? ¿Cómo funciona eso de acusar a una empresa o una entidad? Y en última instancia, ¿cuál es la consecuencia de acusar a una entidad que pues tú no puedes arrestar, ¿no? Nosotros vemos mucho de ese tipo de casos cuando el gobierno, la compañía tiene su propia identidad y su propio existencia de que nosotros también podemos acusar corporaciones y se ve mucho ese tipo de casos en casos grandes. Puede ser los cuales que ustedes han visto con bancos. Se puede acusar a un banco por delitos criminales, por no, por ejemplo, someter reportes de actividades sospechosas y violar la ley, y la corporación tiene que pagar una multa, tiene que estar bajo una supervisión del gobierno. Entonces hay algunas penalidades que obviamente no se puede, una corporación no puede ir a la cárcel, pero también hay otros aspectos de ese proceso y razones por las cuales nosotros acusamos la corporación. Pero en el caso de una acusación hacia una empresa, pienso acá yo, ¿no? Salvemos a Puerto Rico no opera como una entidad omnipresente, hay personas que la manejan, en este caso se acusa a uno, pero es posible deducir de que hubo más personas envueltas en estas operaciones de Salvemos a Puerto Rico. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo es que se acusa a una empresa, pero no a las personas que están manejando esta empresa y que hicieron posible este acto criminal, ¿no? Hay quien pudiera decir que es una manera de just slap on the wrist y dejar ir a personas que quizás
conspiraron, aunque no es un cargo aquí, pero que quizás conspiraron o trabajaron para hacer esta actividad ilícita a través de Salvemos a Puerto Rico. Lo que pasa en este caso, ese no es un caso que Salvemos a Puerto Rico, era una compañía con 50 empleados. ¿Cuántos eran? El Salvemos a Puerto Rico, efectivamente, Fuentes Fernández era el presidente del Tesorero, él creó, él era la persona que controló esa compañía. Entonces, por eso se van a ver, él es la persona que firmó el acuerdo para la compañía. Entonces, aunque que puede ser que son más como la misma persona, la misma compañía, pero bajo la ley ellos tienen su propia identidad, son distintas entidades, una persona y una corporación. Es común hacer acusaciones en esa forma. Bien, gracias, fiscal. Una última pregunta. Tanto al fiscal como a González del FBI, Puerto Rico sin duda han habido casos de corrupción en muchas ocasiones. Sin embargo, yo no recuerdo un momento en nuestra historia donde Fiscalía haya tenido que entregar literalmente una lista de políticos o personas, funcionarios públicos que han sido arrestados, enjuiciados, acusados, hallados culpables, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta sería, ¿qué cambió? ¿Cambió que de momento la corrupción en Puerto Rico se volvió tan widespread que acaparó las labores de Fiscalía Federal? ¿O es el hecho de que el cambio de liderato en Fiscalía Federal ha hecho de esta oficina una más eficiente para que estas listas, puedan ser posibles y publicables? Nada ha cambiado. La Fiscalía Federal, el FBI, el Departamento de Justicia, siempre ha estado investigando ese tipo de casos. Y ustedes pueden mirar, no solamente en este distrito, pero si hagan un Google search de otros distritos y otros casos, y yo he dicho eso muchas veces en el pasado. Hay corrupción en todas partes del mundo. ¿Okay? Si está en la Florida, si está en California, si está en New Orleans, si está en Chicago, hay corrupción en Moscú, en Albania, en cualquier sitio en el mundo. ¿Okay? Yo había dicho eso antes. Todo el mundo, nosotros somos seres humanos y no somos perfectos y algunas personas cometen delitos. Lo que estamos tratando de distinguir es cómo la persona acepta la responsabilidad por su conducta, ¿ok? Cómo esa persona decide ir en un camino de rehabilitación, ¿ok? Y por eso hemos dicho muchas veces, si están envueltos en algo, bueno, ven de nosotros, ¿ok? Antes de que tocamos la puerta, pero cuando tocamos la puerta, nos diga la verdad, ¿ok? Hay alguna persona que piensa que nosotros debemos decir que no, si la persona decide venir donde nosotros, que es un pensamiento que pues debemos esperar, y decir que no quiero escuchar lo que tiene que decir, vamos a esperar un mes, 2 meses, un año para terminar la investigación, para que podamos acusar formalmente, para que nosotros podamos arrestar a las 6 de la mañana y llevarlo frente al edificio federal. Yo no creo en eso. Si es necesario, sí. Si las personas deciden, yo espero para ustedes. Cuando vengan, yo voy a estar aquí. ¿Ok? Si quiere tomar ese chance, pues, tanto y bueno. Pero la verdad es que si una persona decide un par de años, ¿ok? Pero al final
del proceso. Es el juez que decide cuántos años esa persona tiene que servir. ¿Ok? Buenos días. Sí, buenos días. Vemos que se reunían en lugares secretos, se comunicaban por mensajes codificados y utilizaban el soborno en efectivo. O sea que pudiéramos estar hablando de que hay fotografías o videos de estas comisiones ilegales o de estos actos. Bueno, no puedo decir sobre detalles de la investigación que no son públicos, pero ustedes han visto en otros casos recientemente cómo funciona ese proceso. ¿Ok? Y cuando hay reuniones, cuando hay gente que está cooperando, van a ver videos, grabaciones, mensajes de texto, toda esa información que nosotros usamos para acusar a la persona. Sobre entonces este esquema que ellos mantenían, ambos alcaldes, si nos puede dar un poquito más de detalle, el pago era mensual, el pago como ocurría en Trujillo Alto, que era por la basura, entonces aquí se pagaban 75 centavos. ¿Cómo era el pago por el contrato? Le brindo el contrato y ¿cuánto le pagaban al alcalde? Bueno, aunque muchos de esos casos son parecidos, no siempre tiene el mismo método de pago, la frecuencia del pago y como dije antes, no puedo entrar en detalles de la investigación, pero siempre depende. Si la persona dice, mire, necesito dinero o si están esperando para que aprueban la factura y voy a dar más dinero. Hay diferentes aspectos de esos casos, pero son parecidos. Efectivo, en cambio, por un beneficio en su capacidad oficial como alcalde. Buenas tardes, buenos días. Like maybe you're trying to make a point of the work you're doing or accentuate that part, and I want to ask the official from Washington, what does this tell you about Puerto Rican practices or, you know, the conduct of public servants, and how does it fare in comparison to the cases you've seen in the United States of America? It's a very good question. What it tells me is you have public servants here in Puerto Rico that are doing their job and doing their job well and ferreting out corruption, both with the FBI and with the U.S. Attorney's Office. This has been a high priority, and as a result of that, people here in Puerto Rico understand that if you do engage in corruption, you're liable to get caught, and that's what that tells me. And so it's something that I think Puerto Rico, as an average citizen, should be quite proud of. It's something that other places don't necessarily have. Some do, some don't. But I would not take statistics as a sign that corruption is any worse in Puerto Rico. I would take it simply as a sign that folks are doing their job and the citizens are getting their money's worth. I'm sorry. I was referring to the public officials themselves, not the you know, the FBI and etc. But yes, the arrested officials. And the same answer. The fact that you have public officials here in Puerto Rico that are being caught, that are being convicted and prosecuted of corruption, is not a sign that Puerto Rico is necessarily any more corrupt than anywhere else. It's a sign that people are being caught, investigated, and that they also know that they're liable to be caught. And in some instances, as I think we've talked about many times already today, they should come in and admit the responsibility and start mitigating the damage that they have caused. Thank you. Entonces, Joseph González, usted mencionó, ¿verdad?, la exhortación que usted ha hecho precisamente no hagan caso, o siente que, pues, que en comparación con ocasiones anteriores, pues hay algún tipo de, como que de breakthrough con estos oficiales públicos? Ninguna frustración de mi parte. Seguimos haciendo nuestro trabajo como es deber del FBI y, como mencioné, muy orgulloso de nuestro equipo, y donde hay corrupción la vamos a atacar. Punto. Tengo una pregunta para el fiscal Muldrow.
similar a la que hicieron los compañeros, pero quisiera tener su impresión respecto. Ustedes nos presentaron un pliego con los casos que han estado procesando, la lista de casos. ¿Cómo compara, ¿verdad? En los últimos años la corrupción en Puerto Rico con la del resto de los estados a nivel gubernamental? ¿Cómo compara si es algo que se ha salido de control en la isla o es similar a lo que han visto en otros estados? Bueno, uno de los puntos de la lista también es que no es cuestión de que entonces para mostrar el apoyo que nosotros tenemos del FBI, del grupo de Corey en Washington. Y también muchos de esos casos, obviamente tenemos un grupo de fiscales y agentes que están aquí, pero ese es el trabajo de federal, estatal, muchos de los gente. Nosotros hemos estado aquí en el caso de los 27 con la jefa del Departamento de Corrección, hablando del caso de los 27 y también que eran oficiales. Refleja un gran labor, pero también diferentes grupos, no todos son alcaldes, hay muchos alcaldes y otras personas, pero ese es uno de los puntos de la lista. Fiscal, me gustaría que me aclarara algo, porque aunque tengo claro de que esta persona hizo un acuerdo de culpabilidad por los cargos que ya pues están en la información y en el pliego. Quisiera saber porque en algún momento trascendió, según un informe periodístico, de que esta persona también había ¿Hecho qué? obstrucción a la justicia. Y me gustaría saber si en efecto... ¿Qué persona? ¿Quién es? El acusado de Salvemos a Puerto Rico. Okay, y me gustaría saber si en efecto pues sucedió o no se dio, porque obviamente él se declaró culpable y no dice aquí nada de obstrucción a la justicia. Esa es la primera. Okay. Lo que yo puedo decir es solamente lo que está en el documento. Que hay un acuerdo entre Fuentes Fernández y el gobierno, donde ambos aceptan que algunos de los números de las guías que son apropiados en este caso. Y uno de esos refleja 2 puntos en los números que nosotros usamos por obstrucción de justicia. Él aceptó responsabilidad para eso y está reflejado allá, pero no que tiene que ver con eso. Digo, le pregunto porque básicamente usted ha enfatizado de que por ser declaró culpable, usted lo están acusando de que le mintió en este proceso, pero quería quedar claro por el asunto de la obstrucción a la justicia, que es otra vertiente de que entonces esta persona pues pudo haber de alguna manera dañado. Están en la mirilla. ¿Hay alguna investigación, le pregunto a ver si me puede contestar, alguna investigación que ya ustedes hayan concluido sobre algún funcionario municipal que ya esté cerrada? Y si lo puede decir, cerrada de que culminaron la investigación y no encontraron nada, si lo puede decir, para beneficio de los que todavía, pues, cerrar un poco el cerco de los alcaldes que están en la mirilla. Eso hoy, pero... ¿Hoy no? Hoy no, pero
Hoy no. Buen día, Stephen Muldrow. Quisiera saber si, además, porque hemos visto que la gran mayoría de estos casos de corrupción van dirigidos a lo que son las compañías de asfalto, así como el recogido de basura, si ya han podido identificar o no se descarta que hayan otro tipo de compañías que estén utilizando estos legisladores o el listado de personas que van a estar también siendo acusadas de corrupción, ¿verdad? Como mencioné antes, no voy a entrar ni hablar de otras investigaciones o otras personas, pero eso es. Actualmente, estas personas que están siendo investigadas, específicamente alcaldes, ¿han ido a las oficinas a cooperar o están en negociaciones? ¿Cabe la posibilidad de Pero, ¿quién está hablando? ¿Quién? alcaldes que están en la mirilla? De casualidad, ¿cabe la posibilidad de que alguno de ellos esté cooperando? No se descarta que no todos estén cooperando con las autoridades federales. Siempre existe esa posibilidad. En el caso de los dos alcaldes, se relacionan porque mencionó que era por conspiración, soborno, extorsión, mencionó unos contratistas, o sea, no mencionó quiénes eran los contratistas, pero ¿son dos casos aislados o es con los mismos contratistas? En el caso de los dos alcaldes. No voy a comentar en eso ahora. Quisiera una aclaración respecto a lo del Super PAC. Usted mencionó pues que la conducta criminal de este caso fueron las declaraciones falsas que hizo Fuentes Fernández al PAC y a FEC. Pero, o sea, acá habla sobre la creación de organizaciones sin fines de lucro. Yo quisiera saber entonces las personas que donaron dinero a estas organizaciones sin fines de lucro sabiendo que iban para el Super PAC, entonces no cometieron un delito. Lo que yo también puedo decir, en el caso aquí, la conducta ilegal es las declaraciones falsas que cometió se hizo Fuentes Fernández. Las personas que están donando a las otras compañías, eso no tiene que ver con lo que se hizo Fuentes Fernández, en el sentido de su obligación de decir la verdad en las formas que él solamente tiene la responsabilidad para ese tipo de conducta. Pero ese acto en sí no es un delito. Como yo dije antes, no es un delito donar a un Super PAC o donar a una campaña. Pero no donaron al Super PAC, donaron entonces a las entidades, a la Sí, eso es así. Esa parte, eso, donar a la Shell Company sabiendo que no es para fines de lucro, sino para Super PAC, eso no es un delito. Bueno, yo no voy a entrar en potenciales hechos o posibles hechos, porque hay mucho en su pregunta en el sentido de lo que sabía la persona, que no sabía, o que se hizo las personas cuando estaban donando, y no voy a entrar en eso. Una pregunta de seguimiento a la compañera: ¿por qué descartar la coordinación entre el candidato y la entidad o el Super PAC? El hecho de no estipularlo como un delito, eso sí es ilegal. ¿Por qué descartar la coordinación si es que hubo alguna, que presumimos que sí? Estás preguntando sobre un posible coordinación entre la compañía y el Super PAC. Y lo que yo puedo decir es que esta investigación no tenía nada que ver con ese tipo de asunto. La investigación tenía que ver con los donantes y las declaraciones falsas.
No sé si hay otro compañero. De otro tema, aprovechando que estamos aquí, que comenzó hace aproximadamente 2 días en Aguadilla. No tengo por qué dar los detalles, presumo que usted ya lo conoce, se halló el torso de una mujer. Esta persona hoy se confirma que salió de Puerto Rico. No sé si Joseph pueda detallarnos algún operativo que están haciendo para conseguir esta persona. Presuntamente huyó cuando supo que las autoridades ya estaban buscándolo. No sé si tengan detalles que puedan ofrecernos. No. Pero ahí, o sea, ustedes están participando del operativo. Bueno, como siempre, muchas gracias y que pasen buen día. Igual usted.